Buenas tardes, profesor. El profesor Bernabé Bravo. Estamos aquí en una entrevista para hablar más o menos sobre la ODS, de la ODS 6 hasta la ODS 11. Entonces vamos a pasar con la primera pregunta. Según la ODS, que nos habla sobre promover el trabajo decente y el crecimiento económico sostenible, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo pueden las empresas y los gobiernos aprovechar la lucha contra el cambio climático para crear trabajos más sostenibles y mejorar la economía? Ya, claro, el cambio climático genera una serie de retos y desafíos nuevos. Por ejemplo, teníamos que promover nuevos tipos de industrias, ¿no? Que sean menos dependientes de combustibles fósiles y que sean más dependientes de energías renovables. Ahí podríamos trabajar un poco en el tema con los ingenieros, ¿no? Y el tema de todo lo que son encargados de esta tecnología de paneles solares, ¿no? De usar, como dije, molinos de viento. También podríamos trabajar con los que son ingenieros ambientales en el tema de la reforestación, ¿no? Etcétera, ¿no? Y se puede promover empleo ahí. Con respecto al cambio climático que podemos observar en hoy en día y con todo lo que nosotros somos universitarios, ¿qué podríamos hacer o qué podríamos fomentar o investigar sobre el cambio que podríamos dar con respecto a la ODS 7, que es la energía asequible y no contaminante? Muy bien, el cambio climático es algo que nos afecta a todos como comunidad, ¿no? Y se puede ver los estragos a partir de, por ejemplo, el aumento de temperaturas, sequías, inundaciones, incendios forestales que cada vez son más clamorosos. Los universitarios, como dije, tienen una labor importante porque también tienen un tema de toma de conciencia y a partir de esa toma de conciencia se pueden proponer soluciones, como por ejemplo promover el uso de áreas verdes, promover el uso de transporte que no use tanto combustible como las bicicletas, el tema del reciclaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y con respecto a las energías asequibles y no contaminantes, como por ejemplo podría ser la hídrica, las sequías. Claro, por ejemplo en Alemania se usa un tema de los paneles solares, ¿no? O se usa un poquito de la energía eólica a través de molinos de viento. Los universitarios también podrían proponer eso porque en la universidad también se difunde la investigación científica y tecnológica. ¿Qué responsabilidad tienen los universitarios para reducir las desigualdades que puede presentarse dentro de la universidad? Muy bien, yo siempre considero que la universidad es un centro de difusión del conocimiento, de la investigación y no puede estar ajena a los problemas económicos, ambientales y sociales. Y la desigualdad es uno de los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad. Es así que los universitarios, para empezar, deben tomar conciencia de que existe ese problema y a partir de eso proponer algunas alternativas de solución, como de repente un programa de subsidios, de repente apoyarse un poquito en el programa de becas, ¿no? Que existe, y de alguna u otra manera mitigar los estragos negativos que tiene la desigualdad. La pregunta es: ¿cuáles son las principales acciones de mitigación en el Estado peruano que ha implementado en el ámbito de la industria, innovación e infraestructura? Ya, o sea, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho un plan, pues, ¿no?, del gobierno hacia el 2030, pero sin embargo nos falta invertir en algunas cosas como infraestructura. Por ejemplo, se podría promover a futuro el uso de paneles solares, molinos de viento, ¿no? Algo que creo que se ha incidido un poco es el tema del reciclaje y se puede profundizar mucho más sobre el tema del reciclaje. Construir áreas verdes, por ejemplo, que en Lima tenemos muchos déficits de áreas verdes, y promover de repente más el uso de bicicleta, que creo que un poco lo está haciendo el gobierno, ¿no? Pero aún falta trabajar mucho más. Le voy a hacer la pregunta: ¿cómo mitigar el impacto del cambio climático para la infraestructura urbana y calidad del aire en América Latina para cumplir el ODS 11? Muy bien, el cambio climático, como hemos dicho, genera unos desafíos nuevos porque genera problemas que no habíamos visto antes, ¿no? En ese sentido, las ciudades tienen que hacer un planeamiento donde se les permita, por ejemplo, desarrollar más áreas verdes. Eso también tiene que ver con el tema del aire limpio, que acá en Lima es uno de los más defectuosos, al contrario, ¿no? Entonces, eso puede ser un tema de promover el uso de áreas verdes, como dijimos, promover uso de energías renovables y nuevas que no dependan tanto de los combustibles fósiles que tanto daño le hacen al medio ambiente. Buenos días, profesor. ¿Nos podría explicar cómo impacta el cambio climático las desigualdades en nuestro país y qué recomendaciones usted daría como profesor a que estén alineadas al ODS 10 para mitigar el efecto de estas en las zonas más vulnerables de nuestro país? Claro, obviamente el cambio climático, aunque nos afecta a todos, no nos afecta a todos por igual, ¿no? Por ejemplo, la gente que vive la actividad pesquera se puede ver más afectada por los cambios que hayan en las temperaturas de las aguas, porque algunos peces se empiezan a retirar a otros lados. O la gente que vive cerca de los bosques puede ser más afectada por los incendios forestales, o los campesinos por las sequías. Ahí yo creo que el Estado podría hacer una labor de prevención, donde podría tratar de mitigar los efectos más nocivos, o ayudar a través de una política de subsidios, ¿no?, donde se transfieran ciertos recursos a las poblaciones más afectadas. Muchas gracias, profesor.